Bueno, bienvenidos a todos. Esta vez vamos a tener una charla en español por Joaquín Liñado, estudiante doctoral del Instituto de Física de La Plata. Pronto está a recibirse, así que aprovechamos que todavía sigue siendo estudiante igual que nosotros. Y bueno, nos va a estar hablando de Chern-Simons Theory and Integrability. Así que, Joaco, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente estoy pronto a doctorarme y así que un poco esta charla es la primera práctica, es lo que va a ser la charla de defensa de tesis, lo que significa que va a haber bastante información, porque es prácticamente todo mi doctorado. Obviamente, como la idea es que dure entre 45 minutos y una hora, no es que voy a hacerlo en profundidad en ninguno de los casos, pero como un poco el objetivo esencial es poder medio transmitir la idea general de qué es lo que hice durante estos años, que bueno, tienen mucho que ver con Chern-Simons Theory y con integrabilidad. Como le dije antes como preguntaron antes, por favor, interrúmpanme todo lo que quieran. Es para mí un placer que así sea. Bueno, la charla va a estar dividida en tres partes. En principio, primero voy a empezar con una motivación. Después de la motivación voy a hablar un poco de integrabilidad en sistemas de dimensión infinita. Y me voy a detener un poco a discutir algunas cosas a las que la gente llama integrables, y en particular voy a hablar de tres cosas que la gente suele decir que son integrables. Una es la integrabilidad de Lax, otra son modelos o teorías de campos que tienen álgebras de simetría de dimensión infinita, y después, bueno, lo que son las ecuaciones anti-self-dual Yang-Mills. Así que primero voy a contar un poco qué es cada una de esas cosas. Y después voy a hablar de estas teorías de Chern-Simons con las que estuve trabajando en este último tiempo, que son variantes de la teoría original de Chern-Simons, que es la teoría con la que Witten ganó la medalla Fields haciendo sus trabajos en teoría de nudos y demás. Eh, y eventualmente el objetivo es poder relacionar estas cosas de integrabilidad con estas teorías de Gage, que son estas teorías de Chern-Simons. Así que, bueno, vamos a empezar por lo básico básico, un recordatorio para aquellos que no ven hamiltonianos hace un tiempo. Supongamos que tenemos un sistema con un hamiltoniano de dimensión finita, un sistema con n grados de libertad, que por lo tanto el espacio de fases tiene dos n dimensiones, que son las dos n dimensiones están generadas por q coordenadas y por n coordenadas q y n momentos p. Y en particular cuando uno dice que quiere resolver este sistema, lo que está pensando es que quiere calcular q y p como funciones del tiempo. Y para resolver Q y P como funciones del tiempo, uno tiene que resolver las ecuaciones de Hamilton, y las ecuaciones de Hamilton son, bueno, ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales, que por lo tanto son genéricamente muy difíciles de resolver. Ahora, con el tiempo, la gente efectivamente logró resolver algunos sistemas, sistemas de más conocidos, el sistema de Kepler, del movimiento de los astros, el oscilador armónico, el Euler-Top, que es un sistema de cuerpos rígidos. Y la gente como que había logrado resolver estos sistemas y como que medio a fuerza bruta, sin saber muy bien por qué, sin entender si detrás de esto había algún framework que unificara todas estas distintas soluciones. En el siglo XIX viene Liouville y dice, muchachos, efectivamente, todos estos son ejemplos de una estructura que yo voy a llamar integrable. Y entonces lo que el tipo dice es, en todos estos casos uno puede encontrar los siguientes ingredientes. Uno tiene un sistema de n dimensiones, por lo tanto un espacio de fases de 2 n dimensiones. Y entonces
lo que uno necesita para poder resolver exactamente estos problemas son n cargas conservadas que sean independientes, o sea, que una carga no sea, por ejemplo, la otra al cuadrado, o sea, que estén conservadas en función del tiempo y que a su vez estén en involución, que es la palabra para llamar que el corchete de Poisson entre estas cargas sea cero. Entonces, lo que el tipo dice es, si vos encontrás para un sistema n cargas conservadas que estén en involution, entonces vas a poder resolver el sistema exactamente. ¿Por qué? Porque como uno tiene la mitad del número total de variables, que es 2n en el espacio de fases, conservado, entonces eso como que ya te liquida la mitad de las variables, entonces te quedan n, y el hecho de que estén en involution te permite encontrar un sistema de coordenadas muy especial en el que el sistema se vuelve lineal en el tiempo, y entonces uno puede integrarlo directamente y así obtener la solución exacta del sistema. Y en particular uno tiene n integrales para hacer, uno hace las n integrales en caso de poder hacerlas y entonces encuentra q y p como función del tiempo. Y por eso se llama integrable, porque efectivamente uno integra en función del tiempo para encontrar las trayectorias q sub i y p sub i como función del tiempo. Una pregunta, en la condición de Sí, involución, la idea es que hayan n cargas, ¿cierto? Pueden haber más cargas que no cumplen la involución, pero en la medida que sí, hay n es suficiente, ¿cierto? claro. Sí, porque, N que sean conservadas y que entre ellas el corchete Poisson se hace. porque el momento angular, por ejemplo, en las distintas componentes te va a dar distinto de cero en esa involución. Exacto. Ok, entonces que hayan n, ya vale. Esas no te sirven. Eh, Tal vez te sirve una, por ejemplo, de las tres componentes. Entonces, bueno, una pregunta, todo eso es para sistemas con finitos grados de libertad. Surge naturalmente la pregunta, bueno, ¿qué podemos decir cuando uno tiene una teoría de campos? Que es en general otra de las cosas que en general a los físicos les importa, en el cual uno tiene infinitos grados de libertad. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo generalizar la integrabilidad de Liouville al caso de infinitas dimensiones? Entonces, a primer orden, lo que uno diría es, bueno, de base tenés que tener infinitas cargas conservadas. Acá ya todo se vuelve un poco bizarro porque las cargas conservadas que uno necesitaban eran exactamente la mitad. Acá ya son infinitas, medio que no tiene sentido hablar de la mitad, pero de base uno podría tener n cargas independientemente conservadas que estén en involution. El problema es que esto en general uno, aun cuando tenga un sistema en el que pueda encontrar n cargas, infinitas cargas que estén independientemente conservadas y cuyo corchete Poisson sea cero, eso incluso no es suficiente en el caso de teorías de campos para resolver al menos siempre el sistema clásicamente. Por ejemplo, las ecuaciones de movimiento. No siempre, a veces sí, a veces no. Con lo cual ahí ya empieza a hacer un poco de agua la definición de integrabilidad, porque uno dice, che, en el caso finito era clarísima la definición, era necesitas esto, 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 y esto te asegura que vos podés resolver a tu sistema. Ya en el caso de infinitas dimensiones, si uno tiene lo que uno esperaría pedir, ya uno no está seguro de que lo pueda resolver exactamente, con lo cual ya es una definición tal vez no tan buena. Y por otro lado, hay teorías de campos que la gente sabe resolver exactamente y entonces dicen, che, loco, pero para mí esto también se puede llamar integrable. Porque a fin de cuentas, en la dimensión finita, integrable era resoluble. Yo acá tengo una teoría que tal vez no le puedo encontrar infinitas cargas conservadas, pero que yo la sé resolver exactamente. Entonces, para mí es tan integrable como tu teoría que tiene infinitas cargas conservadas y que no sabes resolver. Y en la práctica eso es lo que sucede al día de hoy. Es como que la gente llama integrable a un montón de cosas distintas en el caso de dimensión infinita. En el caso de dimensión finita es como que hay una única definición, que es la integrabilidad de Liouville, pero en el caso de dimensión infinita hay varias. ¿Y qué te diría? Una cosa que depende de uno dónde esté dando la charla, te pueden saltar a la yugular y decir, che, loco, esto no es integrable, che, esto sí, esto no. Y que en el fondo, una anécdota, yo en un momento estaba haciendo un trabajo con un chico que ahora está en Beijing, y habíamos llegado como a un
a una acción que nosotros queríamos como argumentar de que era integrable. Y queríamos argumentar que era integrable medio en relación a esta primera definición, que todavía no dije lo que era, pero le faltaba algunos condimentos claves y tal vez uno podía argumentar que era integrable más en esta segunda definición. Y yo estaba mandándome mails con otro tipo, un tipo más senior que yo, porque habíamos hecho un trabajo muy parecido y él me decía como no, lo que vos encontraste no era integrable y yo como no, pero para mí sí, y él como no, no. Y justo voy a Trieste, al Strings, creo que Mati y Luca fueron el año pasado, y está Witten. Y está Witten que, bueno, yo nunca lo había visto en mi vida y digo como, bueno, es ahora. Y voy y le digo como, che, ¿para vos esto es integrable? Y el tipo me dice como, sí, claro. Y yo le digo como, pero y bueno, ¿y por qué? Bueno, pues tenés como este álgebra de dimensión infinita, me dice. Y yo como, ah, bueno, gracias, no sé qué, perfecto. Y entonces le escribo al otro como, che, mirá, justo hablé con Witten y me dijo que sí. Y entonces como que bueno, obviamente para mí fue listo, es. Un poco ese es el estado, me parece, esa es la sensación general del estado de la integrabilidad en dimensión infinita. Con lo cual, y en particular, el problema principal es que todavía nadie vino con una descripción que cubra todos los casos que se consideran integrables. Y tal vez, y bueno, un poco el objetivo de mi trabajo y de la gente que está en esto es que tenemos alguna esperanza de que lo que voy a contar ahora puede llegar a ser el principio de un camino. Tengo una Entonces, pregunta. sí, Si alguien me dice que en una QFT integrable, no necesariamente quiere decir que él pudo resolver completamente la QFT, ¿cierto? Debido a este tipo de ambigüedades que existen. exacto, Ok. exacto. Eh, y entonces, ¿Puedo acotar eh, algo? sí, obvio, por favor. Claro, bueno, mi tesis se realizó sobre sistemas integrables y Nigel Hitching, que es un matemático, tiene como un consenso, porque esta cuestión, no hay consenso sobre cuál es la definición de integrabilidad en infinitas dimensiones, según tengo entendido. Y claro, está la definición como según Liouville, pero uno no sabe, entonces uno como que dice ya, ¿cuántos son suficientes cargas que estén en involución para poder encontrar las suficientes transformaciones canónicas para poder resolver el sistema? Entonces Nigel Hitching, en vez de proponer como una definición de integrabilidad, él dice como, mire, un sistema va a ser integrable si pasan estas tres propiedades como broadly speaking. La primera es la presencia de geometría algebraica, la segunda, la existencia de soluciones analíticas y la tercera es la existencia de suficientes cantidades conservadas, que es como parafraseando un poco el teorema de Lewis. Eso nomás era un comentario, un side comment, nada más. Perfecto, gracias. Bueno, Hitching, no sé si está vivo Hitching. Hitching en particular va a aparecer en esta charla porque hay un rol importante en este tercer Sí. punto. Pero bueno, como decís, es como que es medio un consenso. ¿Qué significa que tiene que estar la geometría algebraica? Es como que lo más amplio, el statement más amplio del mundo. Eh, Siento bueno, que ese es un poco eh, el estado, como y Y medio creo que que lees otro libro bueno, en los distintos libros como que cada uno va. quizá como que la prueba más grande quizá es que puedes resolver la non-linear PDE por medio de scattering inverso. Y si puedes Bueno, resolverla pero por medio de eso, pero, scattering... pero eso es eso es para un sistema cuántico, ¿no? Por el inverse No, scattering, no, ¿no? no, no, no para por ejemplo, para la ecuación de Korteweg-de-Vries, que es la ecuación integrable en teoría de campos más elemental de todo, se Sí, resuelve con scattering inverso. Y ahí tú le ok, encuentras los infinitos hamiltonianos que tiene y nunca tú no puedes decir, bueno, estos son infinitos, cuál es la cardinalidad de estos hamiltonianos, pero están apareciendo uno tras otro y uno como que dice, ya, esta cuestión tiene un valor integral que no se la saca nadie. Lo mismo con la ecuación de Kamasajón, de Harry-Dean, de Sine-Gordon, de linear Schrödinger, etcétera, que se resuelven siempre con scattering inverso. Eso no. ok. Bueno.
Y entonces, en el 2019, Witten, Costello y Yamasaki se les ocurre una idea en la que como que agarran Chern-Simons, la teoría de Chern-Simons, le meten un twist y, y la transforman como medio en una máquina de construir teorías integrables. Y que, bueno, la comunidad de integrabilidad medio que se vuelve loco con este producto que se introduce y empiezan a darle rosca a esta máquina que habían introducido y en particular se empiezan a dar cuenta que esta teoría de Chern-Simons medio generalizada produce modelos que son integrables en este sentido, en este sentido y en este sentido. Un poco, bueno, un poco aparentando o siendo bastante prometedor, al menos, como por así decirlo, como un lugar desde el cual uno puede construir sistemáticamente teorías integrables y que bueno, si uno puede medio construirlas todas, entonces tal vez eso te sirve como una definición, o al menos te sirve para entender de dónde viene esta integrabilidad. Así que, bueno, esa es un poco la motivación. Y entonces con esto, bueno, empezamos primero con integrabilidad y la idea es como contarles un poco de todas estas distintas integrabilidades. Entonces, integrabilidad de Lax es lo primero, es como que Liouville había dicho, bueno, todos estos sistemas son integrables, ¿qué necesitas? Necesitas n cargas conservadas en involution. Eso dijo Liouville, pero Liouville no te dice cómo conseguir estas n cargas. O sea, de hecho, Robinson preguntó, bueno, qué sé yo, ¿el momento angular te sirve? Bueno, el momento angular, una componente tal vez sí, pero no las demás. Entonces, ¿de dónde saco las otras? Y entonces, en los 60, Peter Lax se le ocurre una cuenta, digamos, como que bastante elemental y elegante, que él dice, o sea, replanteemos el problema. Supongamos que podemos encontrar dos matrices, L y M, tal que las ecuaciones de Hamilton las puedo reescribir como una ecuación de evolución para la matriz L y que la evolución esté mediada por esta matriz M. O sea, supongamos que las ecuaciones de Hamilton se pueden reescribir en esta manera. Entonces, si uno lo logra, si uno encuentra a esta L y a esta M, entonces uno puede sistemáticamente construir estas N cargas conservadas que son independientes. ¿Cómo uno considera la traza de la enésima potencia de L? Y con una cuenta muy simple, usando la ciclicidad de la traza, uno ve que todas estas O sub n están conservadas en el tiempo y que para el n de 1 a... o sea, bueno, justo estoy usando una mala letra. Supongamos que... Ahí se metió alguien. Supongamos que acá hubiera dicho K. Para K de 1 a n, estas O sub n se pueden demostrar que son independientes, que era una de las condiciones que necesitaba. Y la otra condición que necesitábamos era que estén en involución, que uno puede, digamos, asegurarse que eso suceda con algunos detalles técnicos más que por el momento voy a ignorar porque esto me va a ayudar al hilo de la historia. Pero se puede. Entonces, un poco lo que Lax te dice es, toma, esta es una receta para construir estas n cargas conservadas, pero el tipo no te dice cómo encontrar L y M, te dice, si encontrás L y M tal que esto suceda, entonces, listo, esta es la receta para construir tus n cargas que vos necesitas en integrabilidad para un sistema de dimensión finita. Entonces, ahora uno dice, che, ¿y en dimensión infinita hay algo parecido? Y Lax te dice, bueno, en dimensión infinita hay algo más o menos parecido también. Necesitas como agregar unos ingredientes, pero vos lo que querés es construir un número infinito ahora de cargas conservadas, que sean independientes y que estén en involution. Y entonces él te dice, bueno, vamos a trabajar con una teoría de campos en 2 dimensiones. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Entonces tenemos una dirección X y una dirección T. Y lo que dice es, bueno, a la ecuación de Lax, que antes era dl a dt en el conmutador de m con l, le tenés que agregar un término más, que es esta derivada espacial. Antes no teníamos, solo teníamos una coordenada, que era el tiempo. Ahora
le agregás esta derivada espacial y le agregás este parámetro, lambda, que es un número complejo, que yo acá lo puse en CP1. CP1 es el plano complejo compactificado con el infinito, es la esfera de Riemann. Y entonces lo que el Axe te dice es, si, en el caso de una teoría de campos en 2 dimensiones, si vos querés construir infinitas cargas conservadas, necesitas encontrar nuevamente esta L y esta M, que dependan de este número complejo y que satisfagan esta ecuación. Un detalle curioso es que uno puede definir, yo doy por asumido un mini conocimiento de formas. Si a alguno esto le molesta, porfa dígamelo, pero uno puede definir una conexión, que es una forma, cuyas componentes son precisamente esta L y esta M, y que si uno calcula la ecuación de curvatura de esta conexión, es exactamente esta ecuación de acá. Uno pasa el conmutador para el otro lado y esta ecuación te dice que la curvatura de esta conexión es 0. En síntesis, lo que el Axe te dice es, en el caso de dimensión infinito, vos necesitas encontrar una conexión tal que las ecuaciones de Hamilton sean equivalentes a que esta conexión sea flat. Esa es un poco la generalización de la integrabilidad, y que esto tiene que valer para todo valor de este número complejo. ¿Puedo preguntar? ¿Esto es Sí, una obvio. conexión respecto a qué simetría o cuál es no sé, la derivada covariante en la cual vos necesites esta conexión para covariantizar algo? O sea, entiendo que puedes construir una curvatura a partir de esta conexión, sí, entiendo. Bueno, Pero o sea, vos para definir vos una conexión no es que solamente la podés definir mediante una derivada covariante, en el sentido de que cuando vos decís qué derivada covariante, lo que estás teniendo en el fondo tenés algún fibrado con una conexión, y esta no, y que en general, cuando uno piensa la conexión viniendo de una derivada covariante y que esa derivada covariante venga de una simetría, estás armando toda una estructura en la que tenés tu espacio-tiempo, tenés el grupo y tenés una conexión que se mueve, y entonces esa es la manera de representar tu simetría. Pero vos podés armarte otro fibrado distinto al que le metes una conexión que no tenga que ver específicamente con una simetría. La conexión lo que te dice es, cuando vos tenés un espacio base y fibras, cómo moverte a través de estas fibras. Ok, como si fuera una conexión de gauge en realidad. Bueno, de vuelta no necesariamente. O sea, es una conexión en un fibrado que uno toma como base el espacio-tiempo, que es un espacio de dimensión 2, y como fibras, digamos, sí, algún grupo, pero que no es el grupo de simetría de la teoría, no necesariamente. Y Dicho de la otra forma, conexión te dice... ¿qué es la curvatura? El cero curvature que encontrás, ¿qué objeto es? ¿Qué significado físico tiene? Porque justamente te lleva a tu definición de integrabilidad en el fondo, ¿no? Bueno, el significado físico es que a partir de encontrar, o sea, todo esto está medio en abstracto, pero después la idea es que yo te dé una teoría de campos y yo te pregunto, bueno, decime esto, y escribímelo en función de los campos de tu teoría, phi. Te doy una teoría de campos con campos phi. Y entonces vos me escribís, bueno, una combinación de estos phis ahora más, en 2 slides va a haber un ejemplo de eso, y entonces yo te digo, che, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento de tu teoría? Y vos me decís, son esto. Listo, calculame la curvatura la conexión que me diste. ¿Es equivalente? Sí, no. Ahora la pregunta es, ¿de qué me sirve esto? ¿Por qué quiero que sea flat? Y la respuesta es porque el hecho de que sea flat es lo que me va a permitir construir las infinitas cargas conservadas. Ese es para mí el significado físico de que, no sé si responde esto a la pregunta. Está bien, lo que vos obtenés es la ecuación de Lax de generalizada, la que tenés ahí. Digamos que Sí, pasás todo para el lado izquierdo y lo igualás a cero, y a eso lo llamás la curvatura, que proviene exact, del cálculo de la conexión que tenés ahí abajo. exactamente, exactamente. Bien. Sí.
Eh, sí, o sea, si uno a esto le calcula la curvatura es, o sea, dl más un medio del conmutador de L con L, eso es la definición de la curvatura, y si uno hace eso en componentes, uno tiene que la derivada, bueno, justo, no sé si me lo estabas preguntando porque estaba mal, porque efectivamente está mal, me acabo de dar cuenta, porque uno tiene la derivada X de L y yo puedo... Esto está mal, me acabo de dar cuenta. Esta L debería estar acá y la M debería estar ahí. Pues si no, esta ecuación no tiene sentido como ecuación de curvatura. No sé si era eso lo No, que no, no, igual habías te lo pregunto notado, de forma pero conceptual. Te lo pregunto de forma perfecto, sí. conceptual para tratar de Si ver yo, por qué si yo entonces... cambiara esta L con esta M de lugar, que es lo que tendría que hacer, y le calculo la curvatura a este bicho, me da esta ecuación, pasando el conmutador de un lado del igual para el otro. Bien. ¿De qué me sirve eso? Porque si yo tengo una conexión que sea flat, lo que puedo hacer es definir este objeto, que tiene muchos nombres dependiendo de para quién sea. El nombre más común para los físicos es la Wilson Line de la conexión sobre algún camino. Esto es un camino gamma. Hay otra gente que lo llama la holonomía, o como quiera llamarlo. Pero el punto clave es que este objeto, que depende tanto de la conexión como del camino, esto es un path order exponential a lo largo de un camino de de la integral de la conexión. Si la conexión es flat, o sea, la curvatura de la conexión es cero, entonces este objeto no depende del camino que yo elija. Yo puedo deformar el camino y este W va a valer siempre lo mismo. Entonces, eso me permite definir este otro objeto, que es simplemente la traza de esta conexión, y el hecho de que no dependa del camino que yo estoy eligiendo, uno puede mostrar a que si uno deforma el camino en el tiempo solamente, entonces este objeto es independiente del tiempo. Y acá es donde aparece la importancia de este parámetro complejo que pareció traído de la nada en el slide anterior, y es simplemente que como uno tiene un parámetro complejo ahí, uno puede expandir en serie de Laurent, y entonces si uno expande en serie de Laurent este objeto, uno lo va a expandir como una serie de potencias, y entonces como este objeto está conservado en el tiempo, y esto tiene que ser para todo valor de lambda, cada una de estas Q sub n va a estar conservadas en el tiempo, y así es como uno obtiene, a partir de esta conexión del ax, infinitas cargas conservadas, que son independientes, y nuevamente, igual que en el caso anterior, uno tiene que considerar constraints adicionales eh, para que estén en involution, pero que nuevamente, por conveniencia, voy a ignorar este aspecto. Pero se puede. Y acá voy con el ejemplo explícito. No sé si alguna vez, algunos sabrán, otros no, habrán visto esta acción de acá, tal vez la habrán visto escrita de otra manera. Esta acción se llama el Principal Chiral Model. Tal vez alguno de ustedes vio el modelo de Wess-Sumino-Witten. El modelo de Wess-Sumino-Witten es esto más otro término. El Principal Chiral Model es el Wess-Sumino-Witten sin el término de Wess-Sumino. Esta acción es el arquetipo de una teoría integrable en dos dimensiones, y uno puede efectivamente construir la conexión del ax en términos de los campos que aparecen en esta teoría. Estos campos son campos que van de manifold de dimensión 2 en un grupo de Lie, algunos G, y la conexión del ax es simplemente, estas se llaman corrientes de Morar-Cartan, a izquierda, es el left Morar-Cartan, estoy usando el icon coordinates en vez de X y T, y entonces yo digo, esta es la conexión del ax. Cuando yo calculo la curvatura de esta conexión del ax, explícitamente, acá pasé de vuelta form notation, uno hace la cuenta y le da esto, le da todo este bicho de acá que tiene dos partes. La primera parte de la curvatura es explícitamente la identidad de Bianchi, o sea, si uno
actúa con D en este bicho y le suma un medio el conmutador, eso da exactamente 0, o sea, esto es 0. Y la segunda parte, esto de acá, es la ecuación de movimiento de esta teoría. Si uno escribe la estrella de Hodge y expande esto en componentes, te da las ecuaciones de movimiento que uno obtiene acá. Con lo cual, las ecuaciones de movimiento, que son siempre algo igual a 0, son esto igual a 0, y entonces las ecuaciones de movimiento son efectivamente equivalentes a que F, que es la curvatura de esta L, sea 0. Entonces, en este sentido, el Principal Carrier Model es integrable. Y entonces después uno puede darle rosca a la máquina de construir las infinitas cargas conservadas, etcétera, etcétera, etcétera. Joaquín, en otros Sí. ejemplos también la curvatura esta es proporcional a las ecuaciones de movimiento, o este es un ejemplo, como vos decís, arquetípico que es muy conocido y pasa esto, pero en otros casos la curvatura es más general. Bueno, o sea, tiene que haber un sí solo sí, en que la curvatura sea 0, con lo cual en general siempre uno medio lo puede encontrar, pero a veces de repente se te puede mezclar un poco las ecuaciones de movimiento con alguna identidad tipo Bianchi, tipo esta, y que entonces las tenés que como separar inteligentemente para verlas bien separadas, y si no puede pasar que parte se te vaya por Bianchi y otra parte por las ecuaciones de movimiento, pero no siempre es así, en los que se conocen, Ok. que tampoco son tantos igual. Este es que es una... ¿cierto? Y esta condición respecto al resto de los modelos es una condición bastante fuerte, ¿no? O sea, pedir que sea lax integrable es un montón, ¿correcto? ¿En comparación con qué? Con los otros dos casos que teníamos, que era creo que el self-dual Young-Mills y Bueno, el ahora, para mí mid-dimensional. no. Para mí no. No, ok, Para ok, mí, de hecho, es el más débil de todos. ok. Es el más débil de todos porque, y la respuesta es la siguiente, es como que en la comunidad de integrabilidad la gente se focusea mucho en estos, Ujú. pero como que muchos de estos no, cuánticamente ya de base, si uno quiere ir a nivel cuántico, esto cuánticamente en algunos casos funca, en otros falla directamente, con lo cual no se sabe. Y después, en Infinite Dimensional Symmetry Algebra, el ejemplo que iba a dar es el modelo de Wessel-Witten, que es un modelo que clásicamente la solución es trivial y que cuánticamente para algunos grupos se sabe resolver exactamente, o sea, la función de correlación, con lo cual es mucho más solvable que este modelo porque, a ver, ahora lo iba a agregar, pero viste que uno, bueno, ahora después cuando llegue el modelo Wessel-Newton lo digo. Dale, dale. Eh, pero sí, para mí esto es lo más débil Ok, ok. de todo. Una pregunta, ¿esta es como este es como una suerte de target metric en este contexto? Sí, es exactamente. Entonces, básicamente es la curvatura de ese target matrix que está apareciendo. O no, Bueno, va del espacio de fase. a ver, uno no es, G no es la métrica, si esa es la pregunta, G no es la métrica. Uno puede sacar este modelo medio de una acción de Poliakov, en el cual como tu campo de no sé si por ahí venía, pero supongo que venía más por En lado general, Poliakov. cualquier non-linear sigma model de la vida. Esto es claro, esto es un non-linear sigma model, en el que, digamos, que tiene la métrica Minkowski. Sí, más que nada para entender esta relación de curvatura con respecto a qué objeto es. O como es del espacio de fase donde viven los campos, o en este caso como el espacio de fase parecido casi como una O geometría sea, porque es la curvatura no de una variedad, Ujú. sino que es la curvatura de esta conexión que es L. Entonces, es como que Ah, ok. ahora, en general, para mí la curvatura de una variedad en general no es lo mismo que la curvatura de una conexión. Pero ahora no sé, la verdad, si, Es que si eso en este es. caso particular, al haber un target metric, parece que se conecta. Pero en general, claramente no lo son. Pero como que hay, ¿Cómo? como que en general la curvatura de una conexión o que hay una métrica realmente son cosas completamente distintas. Como, Claro, claro, para mí también. pero acá, como este modelo es como un no-linear sigma model, como que se mezclan un poco. Ok. Es como,
Para mí, esta es la curvatura de la conexión, no de la variedad, digamos, no de la variedad sigma, que es R2, de hecho. Eh, y, y esta es una conexión sobre, bueno, sí, no importa. Eh, bueno, perdón, no sé, medio corté ahí la pregunta, pero ¿estás? Sí, sí, o sea, claro, sigma es el espacio de tiempo, pero me refiero como al espacio donde vive G. Ese es como es un null linear sigma model, también puede definir nociones de curvatura en esos contextos. Y En sí, G, en el sí, grupo decís. sí, y en ese contexto machea con esta curvatura que diste como definición del ax, básicamente. Ah, O entender el por qué uno tendría esta estructura que habría integralidad. Es como básicamente un modelo bien geométrico después de todo. no entiendo si es una pregunta o un comentario, perdón. O O no, entender en qué caso realmente uno espera integralidad o no, porque si uno tiene una teoría en cuatro dimensiones donde hay propagación local de cosas, es difícil que haya, ¿no? Pero en este contexto, como de dos dimensiones, hay un no linear sigma model. eh, la integralidad machea un poco con la noción geométrica que uno tiene del no linear sigma model. Esa es como la pregunta, como para tener intuición de dónde viene la integralidad, quiero decir. bueno, la respuesta a esa pregunta medio que no la sabe nadie, de dónde viene la integrabilidad. Un poco es como, bueno, la gente se dio cuenta de esto, pero esta conexión, tal vez esto responda un poco a tu pregunta, esta conexión no tiene nada que ver con ninguna geometría del grupo, nada, ni con la métrica, ahora creo que entendí la pregunta, no Eso tiene es nada que ver, de hecho es una cosa que vino un día un tipo y dijo, ah, mira, acá está, funciona. Calcular las ecuaciones de movimiento, calcular la curvatura, dan lo mismo. Che, pero ¿y dónde sacaste? Ah, bueno, se me ocurrió. Literalmente, ese es el problema del Axe. Que el tipo te dice, si la encontrás, todo bien, pero no te dice cómo encontrarla. Mm. Y ese es un poco lo que viene a resolver Costello, Witten y Yamasaki, y lo que te dicen es, en verdad, esta curvatura, esta conexión viene de una teoría madre que está ahí arriba, que es Chern-Simons. Esa es un poco la historia. Mm. Eh, Y no es posible agarrar tu sistema, calcularle las ecuaciones de movimiento y pensar de qué conexión puede venir eso, sí, ¿no? sí, Ah, eso es lo que pero se hace. O eso es eso es una lo que se propuesta. hacía, eso es lo que se hizo durante 50 años. Ok, ok. Y qué bueno, era un tedio, digamos, como Ok. que sí, no es fácil eso que vos decís, hacer eso. Es muy difícil, en general. Bueno, Sí, porque, sí. bueno, nada, No, un detalle muy pequeño, pero claro, o sea, te podés arremangar y empezar a pensar, le pongo coeficientes arbitrarios a todos los posibles términos que puedo tener formando una conexión, hago eso pegar con las ecuaciones de movimiento y me construyo, pero es imposible para cada caso. es muy No lo difícil puedes sistematizar. porque además, claro, porque además tenés como el primer término de la conexión es una derivada de algo y el segundo es un conmutador. Entonces, eso hace que sea en general muy difícil, que uno es como medio un producto de una cosa por la otra y la otra es una derivada de algo. Y entonces Claro, eso es lo difícil de alguna manera. claro, sí, sí, perfecto. Bueno, el segundo ejemplo tal vez es un ejemplo más conocido para algunos de acá, si es que trabajaron en cosas conformes, que sé que hay algunos que sí trabajaron con teorías conformes. Eh, Tiene que ver con teorías de campos, con álgebras de dimensión infinita, que bueno, el ejemplo arquetípico de esto son teorías de campos en dos dimensiones, teorías conformes en dos dimensiones, creo bueno, la historia de que las teorías conformes en dos dimensiones tienen el famoso álgebra de Virasoro, que es una cosa fundacional, digamos, de las teorías conformes. Eh, es, es la segunda idea de integrabilidad, mínimo recuerdo para aquellos que eh, no se acuerden. Una transformación conforme en dos dimensiones, si uno trabaja en el plano complejo, está dado simplemente por una función analítica de la primera coordenada y una función analítica de la segunda coordenada, que las escribí como W y W barra,
porque es la coordenada holomorfa y la coordenada antiholomorfa. Y como lo único que necesita uno para que estas transformaciones sean conformes es que estas funciones sean analíticas, eso le permite a uno expandir nuevamente en serie de Laurent, y el hecho de que una teoría conforme justamente es una teoría que es invariante ante estas transformaciones, bueno, y uno puede escribir esta transformación y expandirla en una serie de Laurent con infinitos términos, bueno, cada W sub n de alguna manera va a estar relacionado con una simetría, y entonces cada simetría va a tener una carga conservada, y entonces eso es lo que nos va a dar las infinitas cargas conservadas en este caso. Que es de alguna manera una forma un poco distinta de construir. En la otra uno tenía la conexión del axe y construía de esa manera, ahora uno tiene explícitamente una simetría y construye las cargas a partir de entender que esta simetría tiene infinitos parámetros en el fondo. Un poco más precisamente, cuando uno tiene una teoría de campos conforme, una de las transformaciones conformes son translations, entonces uno tiene un tensor de energía e impulso que está conservado, pero que a nivel clásico el hecho de que sea conforme implica que también tenga traza nula, y eso hace que efectivamente en coordenadas complejas el tensor de energía-impulso solamente tiene dos componentes no nulas, que son esta TZZ y esta TZ barra Z barra, que la llamamos T y T barra, y cuando uno calcula la conservación, uno encuentra que esta T es holomorfa, o sea, solamente depende de Z y no de Z barra, y que esta T barra solamente depende de Z barra. Eso lo que a uno le permite nuevamente es expandir en serie, y estos bichos, que son los modos, los famosos L sub n, que cuando uno cuantiza se convierten en los modos de Virasoro, son objetos que están conservados en radial time, digamos. O sea, si uno considera el tiempo en la dirección radial, uno puede deformar el contorno sobre el cual está haciendo esta integral, y este bicho Ln no le importa, y entonces en ese sentido está conservado en el tiempo. Y obviamente uno tiene infinitos de estos. En particular, uno sabe, incluso clásicamente, que estos bichos no conmutan a cero. De hecho, el anticonmutador de estos Ln da el álgebra de Witt, que es simplemente el álgebra de Virasoro sin la extensión central. Con lo cual, de base, estos bichos no están en involución, con lo cual ni siquiera califican como estas cargas conservadas en involución que a uno le interesa. Y, y bueno, el ejemplo arquetípico de una teoría conforme en dos dimensiones es el modelo Wessumino-Witten, que es el Principal Chiral Model, más el término de Wessumino. Si nunca vieron esto, va a parecer como una cosa medio exótica, pero bueno, la particularidad que tiene este modelo es que las ecuaciones de movimiento son extremadamente simples, y que uno puede clásicamente resolverlas de manera exacta porque son simplemente el producto de una función holomorfa por una función antiholomorfa. Cualquier función que uno le escriba así va a ser solución de estas ecuaciones de movimiento. Y entonces, en este sentido, uno puede directamente decir, sin siquiera hablar de cargas conservadas, de que este modelo es integrable clásicamente porque es directamente resoluble. La particularidad que tiene el modelo Wessumino-Witten es que es quantum integrable, básicamente que uno a nivel cuántico también lo puede resolver, y esto en algunos casos, y esto tiene que ver con que el modelo Wessumino-Witten tiene una simetría muy especial, que es esta simetría ante una transformación que actúa a izquierda por una función holomorfa y a derecha por una función antiholomorfa, y entonces, bueno, siempre que uno tiene simetrías dadas por funciones analíticas, uno puede expandir en serie, uno tiene corrientes asociadas a estas simetrías, las expande en serie, y esto, bueno, genera así infinitas cargas conservadas, pero que esta simetría no es la simetría conforme, sino que es una simetría que se llama de Kac-Moody. Esto lo estoy diciendo medio rápido para aquellos que alguna vez escucharon esto, les resonará, y los que no, simplemente pueden ignorar estos detalles técnicos.
Eh, la simetría de Kac-Moody tiene estas relaciones de conmutación y la magia del modelo Wessumino-Witten es que uno puede usar esta simetría de Kac-Moody, estas corrientes de Kac-Moody, para construir un tensor de energía e impulso que sea conservado y traceless, eh, y que cuando uno une estas dos simetrías, que es la simetría conforme y la simetría de Kac-Moody, bueno, uno puede resolver exactamente el modelo. Esto da lugar a una ecuación que se llama la ecuación de Knisznik-Samolotchikov, para aquellos quienes alguna vez lo vieron, que básicamente te permite calcular explícitamente las funciones de correlación de esta teoría. Y en ese sentido uno puede decir que entonces es como integrable cuánticamente. Bueno, esto era modelos con un álgebra de simetrías de dimensión infinita. Y ahora vamos con, para mí, el más lindo y tal vez el más técnico, pero el más lindo al fin, que es Anti-Self-Dual Yang-Mills. Bueno, Yang-Mills, supongo que todos vieron alguna vez. La teoría de Yang-Mills es QCD, QED, son distintas teorías de Yang-Mills, en las cuales la acción es simplemente f al cuadrado, f, la curvatura ahora sí del campo de gauge, de la conexión de gauge. Y las ecuaciones de movimiento de Yang-Mills son estas ecuaciones de acá, que son las ecuaciones de Yang-Mills, que nuevamente son no lineales y en general muy difíciles de resolver. Pero hay un subset de soluciones de estas ecuaciones que son aquellos campos A cuya curvatura satisface la condición de o self-duality o anti-self-duality. Que eso es literalmente que F sea igual a la estrella de F o que F sea igual a menos la estrella de F. Si uno tiene un campo A que satisface cualquiera de estas dos condiciones, entonces automáticamente va a ser una solución de las ecuaciones de Yang-Mills, porque si uno reemplaza, supongamos que me quedo con la del más, cada vez donde dice estrella F puedo poner F, entonces me queda simplemente DF más A con F, y esto es simplemente la identidad de Bianchi, o sea, es idénticamente cero. Uno pone F por lo que vale y expande esto y esto da exactamente cero. Perdón, ahora estás en 4 dimensiones, ¿no? Para poder Estoy en hacer... 4 dimensiones, sí, perdón, gracias. Estoy en Ok. 4 dimensiones. Y asignatura euclidiana también, ¿cierto? ¿Cómo? Asignatura euclidiana. Estoy en todavía no necesariamente, pero sí, en el próximo slide sí. Con lo cual sí, asumí que sí. Eh, Esto de sí, self-duality, creo que hay un problema en 4 dimensiones y en asignatura lorentziana. No estoy seguro si se pueden imponer. ¿qué cosa? Si uno puede decir, si hay soluciones para Esa F igual a la estrella de F en asignatura de Minkowski. lorentziana. Sí, y que en 4 dimensiones creo Lorenciana, que sí, bueno, efectivamente, yo no sé si la respuesta es si hay o no hay, pero las que se conocen son para asignatura euclidia. muy bien. Porque lo que voy a contar ahora tiene que ver con eso y solamente vale para asignatura euclidia. Efectivamente, ese es el problema. Eh, y entonces, bueno, efectivamente, en el caso euclidio, encontrar soluciones a F igual estrella de F, que si uno encuentra soluciones a eso, automáticamente tiene soluciones de Yang-Mills, es mucho más, bueno, no es mucho más fácil, se puede genéricamente, mientras que resolver esto no se puede genéricamente. Y el argumento para mí es bellísimo y requiere de pasar por Twistor Space, eh, que va a ver, este es un slide de Twistor Space, así que la idea es hacerlo súper de dibujos y geométrico. Eh, para aquellos que nunca vieron bundles o vieron o no les gusta o no trabajan con eso, esto es un mini recordatorio de lo que es un bundle. Un bundle en general tiene como dos objetos. Uno es un espacio base, que en este dibujito es la línea punteada, que es S1, y después uno tiene fibras, que uno como medio se las pega al espacio base. En este caso la fibra es el intervalo -1, 1. Y uno a las fibras se las puede pegar de distintas maneras al espacio base y entonces
el cilindro, que es este dibujo de acá, es el ejemplo en el que las fibras están pegadas sin hacer nada raro, o sea, todas una al ladito de la otra, y que efectivamente un bundle trivial del intervalo sobre S1 es el producto cartesiano S1 por menos 1, 1. Pero uno también puede pegar estas fibras de manera no trivial, que es el caso de la banda de Moebius, en el que uno, a medida que las va pegando, las va rotando a medida que se va moviendo por el círculo, y eso es lo que genera la banda de Moebius, que uno va rotando las fibras una vuelta entera y llega al final y la pega al revés. Eso genera este dibujo. Y entonces la banda de Moebius no es S1 por el intervalo, pero sí es localmente. O sea, si uno mira bien cerquita, uno no se da cuenta que la banda está torcida y uno le parece que es el cilindro, pero cuando uno lo mira globalmente se da cuenta que efectivamente no es el cilindro porque está twisted. Con lo cual, la banda de Moebius es un ejemplo de un bundle, de un non-trivial bundle del intervalo sobre S1. Y Twistor Space, en el espacio euclídeo hay un montón de definiciones, pero esta es la que voy a dar yo, que es como súper geométrica y de dibujo. Es un C2 bundle over CP1. ¿Qué significa eso? Que mi base, mi espacio base es CP1, o sea, la esfera de Riemann, y mis fibras, que yo le voy a enchufar así, son copias de C2, que yo podría poner o C2 o R4. Obviamente C2 y R4 son muy, muy parecidos, como variedades reales son exactamente lo mismo, pero bueno, la diferencia entre C2 y R4 es que en C2 tengo una noción de lo que significa los números complejos y en R4 a priori no. Y pongo C2 a propósito porque Twistor Space tiene el espacio base CP1, que acá lo dibujé a propósito como una línea, pues si no iba a ser un escándalo el dibujo. Y las fibras son estas copias de C2, que también las dibujé como planos, y que lo particular es que a medida que yo me voy moviendo a lo largo de CP1, lo que va pasando es que la noción de lo que significa ser holomorfo o antiholomorfo me va cambiando. O sea, la coordenada Z en este punto de CP1 está en esta dirección, pero si yo me muevo en CP1, está en otra dirección. O sea, lo que significa ser holomorfo en esta copia de C2 no es lo mismo que en esta, y es por eso que yo no puedo escribir a Twistor Space simplemente como CP1 por C2, porque eso significaría que en cualquier punto de CP1 la noción de ser holomorfo sería lo mismo, que no es el caso en Twistor Space. Y uno diría, bueno, ¿qué es este delirio? ¿Qué carajo? ¿Por qué dame CP1 por C2? Bueno, no porque lo que voy a decir a continuación, que es lo más importante de todo, solamente vale en este caso y no vale en el caso anterior. Pero veo, si alguien quiere preguntar algo, please, avanti. Bien. Entonces, efectivamente, la magia de Twistor Space es que uno puede construir la correspondencia de Penrose Word, que ahora voy a decir todavía más palabras que para los que no trabajan con esto, voy a decir, bueno, ¿qué mierda es esto? No importa tanto las palabras, lo que importa es que Penrose y Word se dan cuenta que uno puede relacionar ciertos objetos sobre fibrados sobre Twistor Space. Yo antes dije que Twistor Space en sí mismo era un fibrado, y ahora lo que estoy diciendo es, bueno, olvídense, Twistor Space es un espacio en sí mismo al que yo le puedo meter fibras, que es lo que es este dibujo. En este dibujo la base es Twistor Space y mis fibras son copias de C a la R. Pero no importa, lo importante es que los tipos logran relacionar ciertos fibrados sobre Twistor Space con soluciones de las ecuaciones de anti-self-Yang-Mills. Esa es la magia de Penrose y Ward. Y uno diría, qué bueno, pero escúchame, las ecuaciones de anti-self-Yang-Mills tampoco son tan feas, qué sé yo. Esto es derivada de A igual a menos derivada de A. Y esto acá me estás diciendo una cosa ultra mega exótica. Fibrados holomorfos sobre Twistor Space. Digo, de qué manera esto me puede ser útil? Y la respuesta a esa pregunta es con un trabajo de Attia, Drinfeld, Hitchin y Manning, que es el ADHM Construction, que es un paper sublime, en el que los tipos se dan cuenta que efectivamente calcular esto es mucho más fácil que resolver esto.
sea, los tipos se dan cuenta que esto es en la práctica, cuando uno se pone a hacer las cuentas, un problema algebraico en el que no tiene ecuaciones, en el que clasificarlos no necesita resolver ecuaciones diferenciales, sino tiene que resolver como problemas de álgebra lineal, mientras que acá uno tiene que resolver ecuaciones diferenciales que en general la gente no sabe cómo. Y entonces los tipos, bueno, empiezan a construir soluciones de anti-self-dual Yang-Mills construyendo holomorphic vector bundles over twistor space, a lo que los chabones lo llaman instantons. Si alguna vez escucharon la palabra instantons, los instantons son soluciones de esta ecuación y que los instantons se construyen con lo que después se llamó el ADHM construction. Este paper de Atiyah, Drinfeld, Hitchin y Manning tiene 3 páginas, literalmente 3 páginas. Y que bueno, es como medio los tipos se dan cuenta que pueden usar la correspondencia de Penrose y Ward de una manera realmente increíble y así resolver este subsector de las ecuaciones de Yang-Mills, que es las self-dual o anti-self-dual Yang-Mills. Y como son resolubles, entonces así es que lo llamaron integrables. Para la self también hay una correspondencia o una vez que Es, tenés es la lo mismo, anti, es lo mismo. Self o anti-self, en verdad es lo mismo. Tiene que ver con una cuestión de orientación, pero es como. Puedes usar cualquiera de las dos y medio que no le importa. ok. Bueno, son y 20. No sé si se está contando el tiempo, pero yo creo que empecé. Ah, no, empecé un ratito más tarde, ¿no? Sí, empezaste Ah, 20 no, minutos más pero tarde, empezamos a las Nicolás. 5. Ya voy una hora. A la mierda. Mira, qué sé yo la estoy pasando bien, no sé si el resto también. Si querés seguir, no sé cómo estás de cansancio. No, yo, eh, bueno, si un rato más intento acelerar un poco o dar como un big picture para que se lleven. Aparte, Bueno, un me poco, motivaste al principio con que todo esto venía en la teoría de Chen Simon de arriba, así que ahora bien, de quiero una, bueno, hacerlo. buenísimo. Entonces, todas estas cosas que a priori medio parecen, o al menos a mí me parecen como que no tienen nada que ver la una con la otra, lo único que comparten es a veces infinitas cargas conservadas, a veces que sean exactamente resolubles o qué sé yo, vienen estos tres, Witten, Costello y Yamazaki, y dicen, eh, vienen con esta idea. Entonces, mini recuerdo para aquellos que nunca lo vieron, John Simon's Theory. John Simon's Theory es una teoría de gauge en 3 dimensiones, que tiene esta acción. Y la teoría de John Simons tiene 2 particularidades. Una, que las ecuaciones de movimiento de esta teoría son una ecuación de curvatura nula para esta conexión y que, si uno recuerda, la sección de Lax Integrability, la condición para que sea Lax Integrable era que las ecuaciones de movimiento sean equivalentes a una ecuación de curvatura nula. Tengo una Y duda. sí, Entonces lo que estás diciendo es que la ecuación de movimiento de la teoría de Chern-Simons básicamente te está diciendo que estás lidiando con un sistema integrable. bueno, uno podría sospechar que hay alguna relación. A priori tardaron 40 años en darse cuenta de esto y fue Witten y Costello y Yamazaki. Después de que Entonces, Witten haya hecho trabajos monumentales usando John Simons, incluso hay trabajos de Witten diciendo, yo estaba seguro de que esto tenía que ser así y estuve años sí. pensando y nunca me salió hasta que se le ocurrió a Costello. Pero En- entonces sí. Chern-Simons es una teoría integrable o no? John Simons en sí mismo, no, para mí no, yo no diría que es. Ya. ¿Por Porque, qué dirías porque que no? ¿Por qué dirías que no si esto se ve como la ecuación del Axe? Entonces, como que uno Bueno, diría. porque no tengo el parámetro espectral, a priori. "Ah, ya, El bueno. parámetro espectral era fundamental para construir las cargas conservadas expandiendo en serie. Y esto a priori no lo tiene. Entonces, un poco la pregunta es cómo le enchufo un parámetro espectral. Porque ya esta teoría Ya, dale, dale. No. me está haciendo el trabajo casi solo, casi me está dando todo, pero bueno, necesito que esto valga con un parámetro espectral para poder expandir en serie y tener mis infinitas cargas. Entiendo, Eh, claro. O sea, dale, perdón. no, no, todo bien, por favor.
Y por otro lado, otro adicional es que esta teoría es una teoría de Gauge que es invariante ante esta transformación de Gauge, que es la típica transformación para un grupo no abeliano. Perdón, Eh, quería acotar perdón, que justo quería decir por algo. favor, todo lo que quieras. Disculpe, no es mi intención atrasar ni nada, solo lo considero muy interesante. Claro, porque si Charles Simons fuese integrable, entonces uno podría decir que relatividad general en 2 más 1 dimensiones es siempre integrable. Claro, exactamente. Y claro. Eso, muchas gracias. Perdón por interrumpir No, tanto. no, por favor, por favor. Eh, por las dudas, si alguno se pregunta por qué, es porque Chern-Simons y relatividad general en 2 más 1 hay una relación muy, muy cercana. De ahí viene de lo que dijo Christensen. Eh, y, y además, bueno, es invariante ante esta transformación de Gauge y uno puede ver que eventualmente esta simetría puede dar lugar a estas álgebras de dimensión infinita que aparecían en la otra historia. Esto es muchísimo más claro, porque es claramente una conexión, un flat connection. Esto es mucho menos claro, pero sucede, o sea, como ahora voy a comentar. Pero bueno, la magia es, bueno, cómo hago de esto algo integrable y ahí es donde viene la grande idea de Costello, que el tipo lo que dice es, bueno, agarro mi espacio que lo había escrito como R por algo en 2 dimensiones, complexifico y compactifico mi copia de R y la transformo en CP1, que es precisamente donde va a vivir mi parámetro espectral. Entonces ahora voy a tener una variedad de dimensión 4, eh, pero mi forma de Chern-Simons es una 3 forma y yo para integrar sobre una variedad de dimensión 4 tengo que tener una 4 forma y entonces huelleo por este objeto que es dz sobre z, z es la coordenada de este CP1. Ahora este campo obviamente va a depender de 4 coordenadas, z, z barra, x y t. Pero la esencia de esto es que este bicho de acá, dz sobre z, tiene polos. Tiene un polo en cero, simple, y un polo en infinito, simple. Y, y la existencia de ese polo tiene consecuencias importantísimas. Esto es, en general, cuando los polos lo que hacen es como, uno puede pensarlos como que pequeñas pinchaduras en CP1, y esas pinchaduras uno puede interpretarlo como que de repente le está poniendo un boundary a la teoría, haciéndole como pequeños agujeritos a la esfera. Y cuando uno tiene una teoría de Gauge y uno le mete un boundary, en general el boundary rompe la simetría de Gauge, donde uno le puso el boundary, y cuando uno rompe simetría de Gauge, uno está generando grados de libertad. Tengo una duda, Sí, profesor Lineado. Si estás poniendo entonces básicamente condiciones de borde, que lo entiendo bien, entonces va a tener que respetar esas condiciones de borde y por tanto el conjunto de transformaciones que van a respetar esas condiciones de borde van a tener que formar un álgebra, me imagino, y esas se conocen como álgebra de simetría asintótica. Entonces, la pregunta que te tengo acá es, en 4D Holomorphic Chern-Simons Theory, ¿se han explorado el rol de simetría asintótica? espera, porque cuando empezaste con la pregunta dije, este ya sabe lo que estoy contando y se vino haciendo el bobo durante toda la charla y sabe un montón porque dijiste algo muy específico que era, y de No, repente no dijiste sé. como simetrías asintóticas que no me lo esperaba. Repetime de vuelta, porfa, y luego ¿a qué es lo que...? Porque el argumento es exactamente ese, pero de repente dijiste lo de simetrías asintóticas y me descolocó. Repetime, Claro, mira. porfa. Lo que pasa es que yo he estado estudiando igual un poco esta materia por mi cuenta, pero no conozco casi nada de 4D Holomorphic Chern-Simons Theory. Entonces ahí está mi pregunta. Entonces, básicamente tú tienes que poner condiciones de borde a tu teoría. Sí, ¿Cierto? Ya, al campo, perfecto. ¿no? Al campo Ale. Tenés que poner condiciones donde están los polos. Exacto. Sí, Entonces, como pones condiciones de borde, entonces tú tienes que estudiar el conjunto, entonces tú tienes que estudiar el conjunto de transformaciones de Gauge que te van a preservar esas condiciones de borde. exactamente, sí. Ya.
Entonces, eso significa que te tienes que encontrar, por ejemplo, la transformación infinitesimal de tu campo que preserve las condiciones de borde. Y luego tú Exactamente, dices, sí. y luego tú dices, bueno, entonces como tengo la transformación infinitesimal, ahora voy a ver si la transformación, si yo aplico una transformación infinitesimal con otra y después la resto y veo si la transformación uno con la transformación 2 menos la transformación 2 con la uno forman un álgebra, ¿no? Y Sí. eso tiene un nombre y se llama álgebra de simetría asintótica. Ah, ok. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú sabes si se ha explorado el rol de simetrías asintóticas, pero en 4D, Holomorphic Chern-Simons Theory, o si puedes decir algo con respecto a eso? No me estoy haciendo el Larry, por si acaso. En Chile decimos el Larry. No, No me no, estoy no, haciendo el no, no, Larry no, con respecto, no, no, pero para nada. pregunto de Sí, manera o ingenua. sea, son fundamentales esas simetrías asintóticas. Sí, En 4D Chern-Simons son fundamentales porque las simetrías que efectivamente preservan las condiciones de contorno, porque uno dice, bueno, yo tengo un boundary y lo que uno va a estudiar es la dinámica que uno va a focus, o sea, la teoría que uno va a estudiar es la teoría en el boundary. El boundary es el polo por una copia de la variedad de sigma. Y entonces a uno entiendo. lo que interesan son las transformaciones de gauge que preservan las boundary conditions, que en la práctica van a ser transformaciones en esta teoría de dos dimensiones. Te cacho. Sí, Y esas transformaciones son las transformaciones de Kac-Moody de Wessumino-Witten. ya. O sea, Vale, son gracias. fundamentales, digamos. No solo se estudian, sino que digo, esto no lo voy a contar en esta historia, pero yo hice otro trabajo que acá no lo incluí porque medio que no me daba el tiempo, en el que como que intentamos usar como como generalizar esto a una dimensión mayor, usando como algunas estructuras matemáticas ya en categoría, algunas cosas dentro de cosas de categorías, y encontramos un modelo eh, en 3 dimensiones que no sabíamos muy bien qué era, no, y que, y que entonces, y no sabíamos muy bien qué hacer con este modelo, y yo dije, bueno, che, ¿qué son, simetrías asintóticas se llaman? ¿Las llamaste? Sí, Bueno, ¿cuáles son las simetrías asintóticas en lo que fue 5D Chern-Simons y cómo se ven en la teoría de 3 dimensiones? Y bueno, son un objeto clave porque en el modelo que nosotros habíamos construido, por ejemplo, nos faltaba el parámetro espectral, que entonces es justa, entonces con eso no podíamos expandir en serie de Laurent y entonces no podíamos construir las infinitas cargas conservadas, pero cuando me fijo cuando buscamos las simetrías asintóticas, encontramos que nos da una álgebra de dimensión infinita, porque eso es lo que pasa en 4D Chern-Simons, que el álgebra de Kac-Moody del modelo de Wessumino-Witten sale de ver cuáles son las simetrías asintóticas. vale, vale. Muchas gracias. No, por favor. Igual hay que acotar que Short-Simon con gravedades solo en bajas dimensiones. Y es como localmente cierto, pero el punto aquí ¿No es es como solo en tres? en tres y en dos dimensiones en algunos Ah, casos, el módulo. Pero el punto es que es como. Esto es más general porque en altas dimensiones no hay una conexión entre Short-Simon y Gravity. Es como que hay un parecido a nivel de la matemática, no necesariamente en la física. Claro, yo solo estaba pensando en la matemática nomás. Sí, porque nosotros usamos asymptotic symmetry en el contexto de gravedad, pero no. Claro, claro, claro. Sí, a mí me sonaba que asymptotic symmetries era una palabra de gente de gravedad. No, 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 Eh, pero no, 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 pero tú puedes obtener, no, no, bueno, si quieren de ahí podemos discutir esto, pero olvidémonos de gravedad y pensemos en Chern-Simons en 3 dimensiones y le pongo condiciones de borde y claro, es, estudio. es- es- es por definición el álgebra de simetrías que preservan la condición de contorno que uno le Eso es pone. todo, no, no, no estoy Claro, conectándome con gravedad aquí, nada, es claro. solamente un Perfecto, Chern-Simons en 3 dimensiones, no, nada más. Es como definir perfecto. gravedad con asymptotic symmetry. Que en el contexto de gravedad tiene sentido, pero fuera de eso, es como el nombre, es simplemente la simetría del grupo. Sí. Claro. Bueno, esquemáticamente, un poco en dibujos, lo que pasa cuando uno le mete estos polos es que uno puede estudiar la dinámica en el boundary, y el boundary es una copia de sigma en cada uno de los polos, y en particular la conexión
original, que es un campo en 4 dimensiones. Cuando uno lo mira en esta teoría en 2 dimensiones, uno la rellama L, que ahora es una conexión viviendo en 2 dimensiones, y lo notable es que las ecuaciones de movimiento acá arriba siguen siendo flatness, eh, y entonces como que esa dinámica se hereda en esta teoría en 2 dimensiones, pero ahora uno tiene el parámetro espectral. Y entonces un poco lo que hace esta teoría de Chern-Simons con este agregado holomorfo es básicamente ser una fábrica de teorías integrales en 2 dimensiones. Esto es obviamente un esquema, hay un procedimiento para generar las teorías en 2 dimensiones a partir de estas teorías en cuatro, que bueno, obviamente del cual no voy a hablar. Eh, pero lo que sí voy a decir es que uno en este objeto que pone acá, que yo antes escribí como dz sobre z, en verdad uno tiene distintas elecciones que uno puede hacer, uno puede poner un montón de cosas distintas, y distintas elecciones de omega, cuando uno hace todo este procedimiento, te llevan a distintas teorías integrables en 2 dimensiones. Entonces, por ejemplo, para la elección de z sobre z, uno obtiene el modelo de Wessum-Ino-Witten. Si uno en vez de elegir dz sobre z, elige z cuadrado menos 1 sobre z dz, entonces uno tiene el principal chiral model. Y creo que Christiansen, que es el único que trabaja en cosas de integrabilidad, si uno quiere obtener deformaciones, tipo la deformación lambda, la deformación eta, el modelo de Young-Baxter, de B. Young-Baxter y qué sé yo, uno puede poner distintas cosas acá y se sabe cómo construir eh, muchas de las teorías en 2 dimensiones integrales que se conocen. No se sabe si todas. Perdón, perdón que Sí, pregunte tanto, pero me interesa por genuinamente. favor. En omega, cuando tú especificas omega dependiendo de z, eh, ¿tú tienes como una elección sensible para escoger la forma de ese omega Sí, o puedes sí. poner cualquier cosa? No, tenés una elección sensible. Fundamentalmente lo que depende es cuántos polos querés tener. Lo que te Ok, importa de omega son los polos y los ceros. ya, perfecto. Fíjate que esta de acá no tiene ceros. Y esta de acá sí tiene dos ceros simples, uno en uno y uno en menos uno. Claro, Esas son las cosas que te importan. Los polos y los ceros. Y vale, el orden de los polos y los ceros. Cambiando eso, uno va entendiendo cómo cambiar eso te impacta tu procedimiento, y a partir de eso uno va como que tuneando al omega convenientemente para ir generando las cosas que uno quiere generar. vale, te cacho. Muchas gracias. Perfecto, por favor. Joaco, pero una pregunta más Sí, boluda, obvio. que no entendí si o sea, vos decís acá que tenés que elegir el omega y te va de una teoría, un modelo Wessel-Witten, pero no entiendo Sí. si con un omega tenés dos modelos, digo, por el gráfico que nos mostraste anterior, que como que vas de un Chern-Simons en 4 dimensiones. Claro, ahí no entiendo si es que tenés dos modelos en 2 dimensiones Perfecto. distintos con un omega o qué. Muy buena pregunta. En verdad, no, tenés tipo uno solo, porque lo que pasa es que sobre una de estas copias, uno de los que iban a hacer los modelos se muere. Eh, Hice el gráfico porque era como más lindo, pero no, uno en general obtiene solamente una teoría. Voy a ser un poco más preciso, uno podría obtener dos teorías distintas de Wessum-Ino-Witten, una con un campo que lo llama G y otra con el campo que lo llama G tilde, pero que uno por motivos puede liquidar el campo G tilde y llevarlo a cero porque tiene ciertas simetrías. La respuesta más simple es no, obtenés una sola por más de que este dibujo parezca que tenés dos. Ok, gracias. Bien, y ya para cerrar un poco, o sea, de alguna manera, Tengo una pregunta. Ricky, ¿Qué tal? ¿El grado del polo te cambia algo? el grado del polo sí te cambia. Y Eh, eso que estabas diciendo de como gatear away, ¿depende del grado del polo o no? Como si tengo un polo simple y un polo doble, ¿puedo elegir cuál me quedo y cuál no?
Sí, en parte sí, el grado del polo también lo que te cambia es el grado del polo, sí, pero en ambos casos puedes elegir el gauge Array, tanto si tenés Ah, polos vale. simples como si tenés polos dobles, igual sí te cambia el grado del polo. Bien, bien. Solo que en cosas que no se ven acá. Eh, y que son detalles más bien técnicos, pero cambia el grado del polo también. Ya, vale, vale. Vale, tranqui. Gracias. No, por favor. Eh, y bueno, por último, para cerrar, ya acá di el ejemplo, conté que uno puede obtener de esta teoría de Chern-Simons en 4D el modelo Wessumino-Witten, que fue el modelo que yo usé como modelo arquetípico de modelo integrable porque tiene un álgebra de simetrías de dimensión infinita. El Principal Chiral Model, que yo usé como modelo arquetípico de Lax Integrable to Field Theory. Y, y bueno, y por último, como para cerrar el cuento, uno también puede obtener anti-self dual Yang-Mills, haciendo que, considerando una cosa todavía un poco más general, que es Chern-Simons, en vez de definirlo sobre CP1 por R2 o CP1 por sigma, uno puede definir Chern-Simons sobre Twistor Space. Si se acuerdan, yo hace un rato dije que Twistor Space era un non-trivial bundle de CP1 de C2 sobre CP1 y que justamente como era non-trivial yo no lo podía escribir como CP1 por C2 y sin embargo acá estoy escribiendo CP1 por R4. Porque como real manifold sí es un trivial bundle, porque al real manifold no le importan las estructuras complejas y entonces Twistor Space, si uno lo ve y se olvida de que es una variedad compleja, es CP1 por R4. Y CP1 por R4 es como medio muy parecido a CP1 por R2, en el sentido de que si hice la historia en CP1 por R2, tal vez pueda hacer una historia parecida en CP1 por R4. Y uno podría decir, che, pero bueno, pero en R4 mi integrabilidad era anti-self-dual Yang-Mills y las ecuaciones de movimiento de esto es Chern-Simons Theory también, solamente estoy llamando cal A en vez de A porque estoy en Twistor Space, pero esta es la Chern-Simons Treeform, entonces si yo varío esto, también me va a dar la flatness de A. Y uno dice, bueno, pero yo en 4D quería anti-self-dual Yang-Mills, no quería flatness. Y ahí volvemos a este slide que me dio un poco de vergüenza porque había muchas palabras, pero la condición para que un vector bundle sea holomorfo sobre Twistor Space es que la conexión de este vector bundle sea flat. Y esta es exactamente la ecuación de movimiento de Chern-Simons Theory en Twistor Space. Y entonces, por eso uno, digamos, tiene al menos sentido pensar qué pasa con esto. Y efectivamente, bueno, eso es lo que dice acá, que esta ecuación, que es la ecuación de movimiento de esto, es la condición para que un vector bundle over Twistor Space sea holomorfo. Y en particular, la idea, si uno quiere medio copiar la historia de 4D, es que este bicho de acá tenga polos y que estos polos me generen boundaries y que esos boundaries me induzcan un dynamic, ahora ya no en R4, sino en R2. Y pasa algo genuinamente fantástico, que es que cuando uno empieza con esta teoría en Twistor Space, pensada como CP1 por R4 con este campo, y uno viaja a R4 haciendo como un procedimiento análogo. Antes yo tenía que mi A se iba a una L, bueno, ahora esta A se va a una A sin cursiva y estas ecuaciones se transforman en las ecuaciones de anti-self-dual Yang-Mills en esta teoría de R4 y entonces, bueno, esto me da una fábrica de teorías cuyas ecuaciones de movimiento son ya no flatness, sino anti-self-dual Yang-Mills. Podrían preguntarse, che, yo tenía que Chern-Simons en 4 dimensiones estaba definido sobre CP1 por R2 y ahora me está diciendo que tenés Chern-Simons en 6 dimensiones definido sobre CP1 por R4. ¿Puedo dibujar un diamante como el que estoy dibujando acá? En el sentido de que yo lo que conté recién en esto
lo que hice fue empezar acá, CP1 por R4, y estudiar la dinámica en R4, haciendo esta localización. Pero uno podría decir, che, ¿qué pasa si acá arranco acá arriba y liquido dos direcciones de R4 para transformarlo en R2? Y le pido a todos mis campos que no dependan de esas dos direcciones. Como que me olvido. Bueno, eso me va a dar una teoría en CP1 por R2, que me va a dar una teoría de Chern-Simons, medio holomorfa, y efectivamente uno puede ver que liquidar estas dos direcciones y después estudiar la dinámica es equivalente a estudiar la dinámica en la teoría de R4 y después agarrar esta teoría de R4 y reducirla directamente a una teoría en R2 utilizando estas mismas dos direcciones. Esto en particular es algo que no dije, porque uno puede decir, che, ¿de dónde carajo sale este diamante? Digamos, como que te parece directamente magia. Bueno, me olvidé decir algo que es muy importante, que otro motivo por el cual la gente durante mucho tiempo dijo que anti-self-dual Yang-Mills era integrable es porque se habían dado cuenta hace 1000 años que muchos de los modelos integrables en dos dimensiones uno los puede obtener de anti-self-dual Yang-Mills, haciendo este tipo de reducciones. Esta línea de acá ya se conoce hace rato. Entonces, lo que se descubre hace poco es que uno puede ir desde acá arriba hasta acá, y también que uno puede ir desde acá hasta acá, entonces de ahí surge, che, ¿podemos cerrar este diamante? Y la respuesta es sí, este diamante cierra maravillosamente. Y en particular, bueno, relaciona un poco todo, ¿no? Todas las cosas de las que conté hoy se pueden un poco embeber en este diamante. Lo que es un argumento al menos inspirador y esperanzador de que esto podría ser, no sé si la Ultimate Theory of Integrability, pero un buen lugar donde si alguien te pregunta, che, quiero estudiar integrabilidad, bueno, este tal vez sería un buen lugar donde mirar. Eh, Siento que faltó contar el último trabajo que hice en esta historia, que para mí fue el más lindo, porque fue el más creativo para mí, porque todos los demás habían sido como continuaciones de trabajos de otra gente, eh, en el que hicimos estas cosas de categorías para medio armar una teoría integrable en tres dimensiones. Acá anti-self-dual Yang-Miller en 4, hablé mucho de teorías integrables en 2, y un poco esta otra historia que construimos fueron de teorías en 3, pero eso quedará para otra ocasión. Así que, bueno, para cerrar, un poco los main takeaways, si es que no se llevaron, si no se lo Joaquín, llevaron, sí, ¿puedo obvio, preguntar algo de la diapo anterior? obvio. ¿Hay forma, se sabe o hay gente trabajando, se puede extender este diamante un poquito para tener un CP1 por R6, no para arriba, sino un poquito en diagonal? CP1 por Eh, R6 que te caiga con una reducción a CP1 por R4 y para la derecha tener una especie de IFT6. o sea, de base nada te frenaría de intentarlo. Porque la Eh, reducción es gratis siempre, ¿no? La reducción no la tiene un reducción es costo. siempre gratis. Eh, pero me acuerdo cuando yo le contaba, yo tengo dos amigos, uno que no es, pero casi es matemático, y el otro es físico, pero que no trabajan en esto nada que ver. Y yo les contaba un poco de que, bueno, yo el primer trabajo que hice fue en esto, y después me metí en trabajar con esto, sin saber que detrás de todo esto estaba Penrose Ward, porque la esencia de que esto de acá valga es Penrose y Ward. Yo lo que pensaba era lo que vos me preguntaste recién, que era como, bueno, ni idea, si funciona de CP1 por R2, meto CP1 por R4, esta es gratis y esta tiene que salir haciendo lo mismo. Hoy, hace no tanto te diría, esto fue hace 3 años, entiendo que esto tiene sentido, o sea, tiene un sentido en sí mismo porque es como una realización de la correspondencia de Penrose y Ward. Uno seguro que puede definir un Chern-Simons en CP1 por R6 y bajar para acá, ir para allá, pero en principio la teoría que uno va a encontrar en R6, bueno, uno tendría que justificar a priori por qué la va a llamar integrable. Bueno, vas a tener una cosa que sea flat en R6.
Ok, ¿qué haces con eso? ¿Cómo me construís soluciones exactas? Y entonces un poco de ahí viene el otro trabajo que hice, que es, bueno, cómo uno, de todas las cosas que hablamos, qué cosas uno puede intentar generalizar a dimensiones mayores. Y entonces lo que hicimos, lo que nosotros intentamos al menos de generalizar fue la idea de la conexión del ax a una dimensión más. Geométricamente, la conexión del ax, si te acordás, las cargas conservadas uno las construye a partir de la Wilson Line y que la esencia de todo ese procedimiento es que tu Wilson Line no depende del camino siempre y cuando tu conexión sea flat. Entonces, si uno quiere ir a una dimensión más, uno puede decir, bueno, en vez de considerar un camino, considero una superficie y defino en vez de un Wilson Line, un Wilson Surface, que es básicamente un Surface Order Exponential de algo sobre una superficie, y me pregunto qué tiene que satisfacer este algo para que este objeto nuevo, W tuneado, esta Surface Order Exponential, no dependa de mi superficie. Y para poder hacer eso de manera prolija es donde vienen a ser muy útil las categorías. Entonces, ese fue un poco el intento, el trabajo que hicimos, que tenía como objetivo intentar generalizar una de estas ideas a dimensiones mayores, eh, y que si uno, volviendo a tu pregunta, quisiera generalizar esto, lo que yo te diría es, bueno, para mí tenés que al menos encontrar una generalización de anti-self-dual Yang-Mills a 6 dimensiones. ¿Cuál es la esencia de anti-self-dual Yang-Mills? ¿Cómo podría generalizar esa esencia? Eh, una manera sería, bueno, le agrego esto que vos me decís, CP1 por R6, bajo acá y bajo a FT6 y obtengo algo. Y digo, che, este algo que obtuve tiene sentido como generalización de self-dual Yang-Mills. Bueno, tal vez esa es la generalización correcta. O Eh, si tiene por detrás un Penrose Word. por ejemplo. Pero bueno, que sería raro que tenga un Penrose Word porque Penrose Word, acá lo importante es Twistor Space. Y la esencia de Twistor Space está no en que es CP1 por R4, sino cuando uno le mete las complex structures y uno lo piensa más como una variedad compleja. Es ahí donde radica la esencia de Penrose y Ward, solo que yo acá escribo CP1 por R4 porque este gráfico es como muy contundente en hacer las reducciones y demás. Pero bueno, es definitivamente una cosa que uno podría como probar y que medio va a salir y uno va a obtener una teoría en 6 dimensiones y ahí es, bueno, ¿qué es esto? ¿Es algo? ¿No es algo? Digamos, sin duda es algo que uno podría intentar. Eh, bueno, volviendo, sí, para cerrar, si no se llevaron nada, al menos que se puedan llevar estos takeaways, que es que la integrabilidad es buena en general, en dimensión finita es simplemente que puedas resolver exactamente tus problemas. En dimensión infinita sigue siendo linda porque o bien puedes resolver exactamente tus problemas o bien, bueno, te da como mucha estructura y muchos elementos que uno puede utilizar para acercarse a soluciones o demás. Y que en particular no existe una definición genérica de integrabilidad en dimensión infinita. Que bueno, que estas teorías de Chern-Simons solomorfas nos permite construir estas teorías integrales en sus distintas versiones de integrabilidad, que hoy por hoy es el framework más general, efectivamente, que se conoce para construir teorías integrables, y que eventualmente podría llegar a ser una pieza clave en definir, que cuando uno dice definir, en verdad, uno no le importa tanto definir, sino como entender realmente qué es lo que está detrás de esta integrabilidad, por qué hay modelos integrables, que bueno, cuando uno entiende por qué, es lo que te permite efectivamente como construirlos a todos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Y muchas Bueno, gracias por quedarse hasta ahora, realmente. gracias a vos, Joaco. Y nos quedamos, estaba muy claro y creo que te dimos duro. No, me, Este, me encantó, me encantaron las preguntas. La verdad que nada más placentero cuando te siguen hasta el final. Eh, Pablo, la verdad